¿Alguna vez te has preguntado por qué hay cosas que solo tú pareces entender, aunque nadie más las comprenda? ¿Por qué sientes en tu corazón un llamado que no puedes explicar con palabras, pero sabes que viene de Dios? ¿Por qué soportas silencios, rechazos, pérdidas o esperas que otros no podrían soportar, y aún así sigues de pie, con la mirada levantada al cielo? Si alguna vez te has sentido así, este mensaje es para ti. No estás loco. No estás solo. Estás siendo formado en el silencio, porque eres uno de los elegidos de Dios. En este video hablaremos de las 6 cosas que solo los elegidos comprenden en silencio, aquellas verdades que el mundo no entiende, pero que Dios susurra directamente al alma de sus escogidos. Son cosas que no se gritan, se viven. Que no se explican, se revelan en el fuego de las pruebas y en la quietud del espíritu. Porque cuando Dios te elige, no te entrega una vida fácil, te entrega una vida con propósito. Y ese propósito muchas veces se oculta tras el silencio, la soledad y las lágrimas. Verás, cada elegido pasa por un proceso que no se puede acelerar. Dios primero te separa, luego te limpia, después te forma, y solo al final te expone. Y durante todo ese proceso, el ruido del mundo se apaga. Tus amigos no te entienden, tus planes se rompen, y hasta tus oraciones parecen quedar suspendidas en el aire. Pero lo que no ves, es que Dios está construyendo dentro de ti algo eterno. Porque antes de que Dios use a alguien públicamente, lo forma en privado. Antes de darte una voz, te enseña a guardar silencio. Antes de colocarte en lo alto, te entrena en lo oculto. Cada historia bíblica de un elegido comienza igual, con un silencio que parece vacío, pero que en realidad es el taller secreto de Dios. José fue traicionado por sus hermanos antes de ser exaltado. Moisés vivió 40 años en el desierto antes de hablar con autoridad. David fue ignorado en los campos antes de ser coronado. Y Jesús pasó 30 años en anonimato antes de pronunciar una sola palabra que cambiara la historia. Por eso, si hoy te sientes apartado, incomprendido o en medio de un proceso que nadie más entiende, quédate hasta el final de este video. Porque lo que estás viviendo no es casualidad, es parte del llamado. Dios está obrando en lo oculto, y te aseguro que entenderás por qué solo los elegidos pueden guardar ciertas cosas en silencio. A lo largo de este mensaje, descubrirás por qué el silencio no es ausencia, sino entrenamiento, por qué el aislamiento no es castigo, sino preparación, porque el rechazo no es final, sino redirección divina. ¿Y por qué las lágrimas que derramas hoy son las semillas del propósito que mañana florecerá? Quédate conmigo hasta el final, porque entender esto cambiará la forma en que ves tu vida, tus pruebas y tu relación con Dios. Lo que hoy parece un vacío, en realidad es el espacio que el Espíritu Santo está usando para revelarte algo mayor. Antes de continuar, te invito a dar un paso de fe. Escribe en los comentarios: Dios, aunque no entienda, confío en tu plan, si crees que estas palabras pueden transformar tu vida. Si alguna vez has sentido que una palabra divina tocó tu corazón en momentos difíciles, compártelo con nosotros. Queremos conocer cómo el Espíritu Santo ha obrado en tu vida. Y si te gusta este tipo de contenido y quieres recibir más mensajes que fortalezcan tu caminar en la fe, recuerda suscribirte. Además, deja un like, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con alguien que necesite conocer más sobre el poder de las palabras de Dios. Estamos aquí para compartir juntos la fuerza de su Espíritu, para que cada día vivamos con mayor fe y propósito. Porque lo que está a punto de revelarse aquí no es solo un mensaje, es una confirmación. Una señal de que no estás viviendo en vano, y que lo que callas en silencio, Dios lo escucha con atención. Primera,
El silencio no es ausencia, es entrenamiento. Tal vez has sentido ese silencio que parece infinito. Has orado con el alma, has buscado respuestas, pero el cielo no responde. Miras al cielo y te preguntas, ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué callas cuando más necesito oírte? Ese silencio puede doler más que cualquier palabra. Pero si eres un elegido, tarde o temprano entenderás que el silencio de Dios no es ausencia, es entrenamiento. Cuando Dios calla, no está lejos. Está obrando más profundamente de lo que puedes imaginar. En los momentos de silencio, el Señor no te ha abandonado, está construyendo tu fe, afinando tu oído, purificando tu corazón. Porque solo en el silencio se revela la voz que no se oye con los oídos, sino con el espíritu. A veces, Dios deja de hablarte para enseñarte a reconocerlo en todo, en el susurro del viento, en una lágrima que cae sin explicación, en la paz que llega sin razón. El silencio es la escuela donde se gradúan los elegidos. Mira a José. Cuando fue vendido por sus hermanos, no escuchó la voz de Dios diciéndole no temas. Cuando fue arrojado a la cárcel injustamente, no hubo un ángel que descendiera a explicarle el porqué. Pero en ese silencio, Dios estaba moldeando su carácter, enseñándole paciencia, fe y sobre todo, confianza en lo invisible. José no necesitaba oír a Dios para saber que Él estaba obrando, lo sentía en lo profundo de su espíritu. Y cuando llegó el momento, todo ese silencio se convirtió en propósito. Porque lo que José aprendió en la prisión fue lo que lo preparó para gobernar un reino. Así actúa Dios con sus elegidos. Te habla en una temporada y en otra guarda silencio para que aprendas a caminar sin depender de señales externas. No porque se haya ido, sino porque quiere que madures en tu fe. El silencio no es castigo, es una herramienta. Dios guarda silencio para que desarrolles visión, para que te atrevas a creer aunque no veas, a seguir aunque no sientas, a confiar aunque no entiendas. Piensa en Abraham. Dios le prometió una descendencia tan grande como las estrellas, pero después, silencio. Años de espera, años de incertidumbre. Y sin embargo, Abraham no dejó de creer. Caminaba bajo un cielo lleno de estrellas sin respuesta, pero cada noche seguía mirando hacia arriba. Porque aunque Dios no hablaba, su promesa seguía viva. En ese silencio se formó su fe. Y esa fe se convirtió en historia eterna. Dios hace lo mismo contigo. Te muestra un destino, una promesa, una visión, y luego guarda silencio. No porque te haya olvidado, sino porque quiere ver si confías en su palabra incluso cuando parece que no pasa nada. Es en ese silencio donde se construyen los cimientos de una fe verdadera. Recuerda que el maestro guarda silencio durante la prueba. Y no porque haya dejado al alumno solo, sino porque confía en que ya le ha enseñado lo necesario. Cuando Dios calla, es porque ya te habló suficiente para que puedas seguir. Su silencio no es ausencia, es confianza. Él cree que puedes hacerlo, que puedes resistir, que puedes seguir caminando incluso sin escuchar su voz. Muchos se confunden cuando llegan esos tiempos. Creen que algo hicieron mal, que Dios los está castigando, que su oración no vale. Pero los elegidos aprenden algo que otros no comprenden, que el silencio de Dios también es una respuesta. A veces, su silencio dice espera. A veces dice confía. Y otras veces dice ya estás listo, camina. Jesús mismo conoció el silencio del Padre. En el huerto de Getsemaní, cuando sudaba sangre y pedía que la copa pasara de él, el cielo no se abrió. No hubo voz que dijera estoy contigo. Pero incluso en ese silencio, Jesús obedeció. No se haga mi voluntad, sino la tuya.
Ese fue el momento donde el silencio se convirtió en obediencia y la obediencia en salvación. Si hoy sientes que Dios está callado, no pienses que estás solo. Puede que estés en tu Getsemaní, o en tu desierto, o en tu prisión. Pero ahí, justo ahí, Dios está más cerca de lo que imaginas. Está entrenando tus sentidos, fortaleciendo tu espíritu y preparando tu alma para lo que viene. Los elegidos entienden que no todo lo divino hace ruido. Que Dios también habla cuando guarda silencio. Que hay oraciones que no se responden con palabras, sino con procesos. Que hay bendiciones que llegan sin anuncio, porque se gestaron en el secreto. Por eso, no temas si no oyes su voz ahora. No te desesperes si no ves señales. Los cielos pueden parecer en silencio, pero el taller de Dios está en marcha. Y cuando menos lo esperes, ese silencio se romperá con propósito. Dios no te ha olvidado. Está afinando tu oído espiritual, como quien prepara un instrumento para que suene perfecto. Y cuando termines esta etapa, comprenderás que el silencio fue el lenguaje con el que Dios te habló más profundamente. Porque el silencio no es castigo. Es la manera más amorosa que Dios tiene de hacerte crecer. Solo los elegidos lo entienden y guardan silencio, sabiendo que en ese aparente vacío, Dios está obrando en todo. Segunda, el aislamiento no es castigo, es preparación. ¿Has sentido alguna vez que Dios te aparta de todo? Que personas que antes estaban contigo ya no están, que lugares que te daban consuelo ahora te resultan ajenos, y que la soledad parece haberse vuelto tu única compañía. Te preguntas qué hiciste mal, por qué todos se alejan, por qué te sientes tan fuera de lugar. Pero si eres un elegido, tarde o temprano entenderás algo poderoso: no fuiste rechazado, fuiste separado. El aislamiento no es un castigo, es el taller donde Dios forma a los que están destinados a marcar la diferencia. Dios no forja a sus elegidos en medio del ruido, sino en la quietud. Te aparta de las multitudes, de las distracciones y de las voces que contaminan tu fe, para hablarte directamente al corazón. Cuando todo se queda en silencio y solo quedas tú con Él, es porque ha llegado el momento de que escuches lo que antes no podías oír. Lo que otros llamarían soledad, tú estás aprendiendo a reconocerlo como el lugar secreto donde Dios te entrena. Piensa en Moisés. Creció en el palacio del faraón, rodeado de riqueza, poder y educación. Pero antes de ser usado por Dios para liberar a su pueblo, tuvo que pasar 40 años en el desierto, completamente solo, pastoreando ovejas. Lo que parecía un exilio era en realidad un entrenamiento. En ese aislamiento, Dios le enseñó humildad, paciencia, obediencia. Y cuando llegó el momento, el mismo Moisés que había huido de Egipto regresó con autoridad divina. Si Moisés no hubiera pasado por su soledad, no habría conocido la voz que habló desde la zarza ardiente. Así actúa Dios. Te quita del ruido del palacio para enseñarte a escuchar su voz en el silencio del desierto. Te aparta, no para castigarte, sino para transformarte. En esos momentos en que parece que todo se detiene, que las puertas se cierran, que los amigos desaparecen, Dios te está haciendo espacio. Porque no puede llenarte si sigues rodeado de lo que antes te definía. Tiene que vaciarte primero, para llenarte de algo completamente nuevo. El aislamiento es incómodo, sí. Pero es necesario. Es ahí donde aprendes que no necesitas validación humana para avanzar, que no dependes de aplausos ni de aprobación. En el aislamiento descubres tu verdadera identidad, no como quien el mundo dice que eres, sino como quien Dios diseñó que fueras desde antes de nacer. Y cuando descubres eso, ya nada puede detenerte. David conoció ese proceso. Antes de ser rey,
fue olvidado por su propia familia. Cuando el profeta Samuel fue a ungir al nuevo rey de Israel, su padre ni siquiera lo llamó. Todos sus hermanos pasaron frente al profeta, pero Dios los rechazó uno a uno. Y cuando preguntó si quedaba alguien más, Isaí respondió casi con indiferencia: queda el menor, que está cuidando las ovejas. Primera de Samuel 16, versículo 11. Ese menor, el olvidado, era el elegido. David no fue escogido en el palacio, fue encontrado en el campo. Y en esa aparente soledad, mientras cuidaba ovejas, aprendió a tocar el arpa, a escribir salmos, a defender con valentía lo que amaba. Sin saberlo, estaba siendo entrenado para cuidar un reino. Aquello que parecía un aislamiento era la preparación más profunda de su vida. Dios trabaja así con los suyos. Los aparta, los esconde, los silencia. Pero mientras el mundo no los ve, Él los moldea en secreto. En el aislamiento, Dios entrena tu espíritu para que no dependas de la multitud, sino de su presencia. Te enseña a caminar solo, para que cuando llegue el momento de liderar, no busques el aplauso sino la obediencia. Tal vez ahora mismo estés en tu propio campo de David. Nadie te ve, nadie te aplaude, nadie te reconoce. Pero Dios sí. Él sabe lo que estás haciendo en lo oculto. Cada lágrima, cada oración, cada acto de fidelidad sin testigos está construyendo algo eterno. No te desesperes por estar solo, esa es la señal de que Dios está trabajando contigo de manera personal. Jesús también fue apartado. Antes de comenzar su ministerio, el Espíritu Santo lo llevó al desierto. 40 días de aislamiento, tentación y silencio. Pero cuando salió de allí, salió con poder. Nadie puede cargar una unción sin haber pasado por la soledad. Nadie puede ser voz de Dios si primero no aprendió a escuchar en el silencio. El aislamiento revela quién realmente eres. Cuando no hay nadie mirando, cuando nadie te aplaude, cuando no hay escenario, es ahí donde tu carácter se prueba. ¿Seguirás buscando a Dios aunque nadie te vea? ¿Seguirás siendo fiel aunque nadie te lo reconozca? Si la respuesta es sí, entonces estás listo para lo que viene. Dios no te separa para humillarte, sino para protegerte. A veces las personas que se alejaron no lo hicieron por casualidad, fue Dios quien las apartó para evitar que interfirieran en tu proceso. Algunas puertas que se cerraron no eran pérdida, eran dirección. Algunos lugares donde ya no encajas no son tu final, son señal de que tu etapa ahí terminó. Cuando Dios te aísla, te está preparando para algo que aún no puedes sostener. Está fortaleciendo tu fe, afinando tu discernimiento, enseñándote a depender solo de Él. Los elegidos entienden que lo que otros llaman soledad es, en realidad, comunión divina. En el aislamiento aprendes a hablar menos y escuchar más, a esperar en silencio hasta que llegue el momento de ser enviado. No temas si Dios te ha apartado. No pienses que es un castigo. Es una prueba de amor. Te está diciendo, quiero hablar contigo a solas. Él no puede moldearte mientras estás rodeado de todo lo que te distrae. Necesita tenerte solo para sí, para revelarte lo que solo los elegidos pueden comprender. Y cuando llegue el tiempo, volverás a estar entre las personas, pero ya no serás el mismo. Regresarás con la mirada diferente, con el corazón maduro y el espíritu lleno. Porque el aislamiento no fue pérdida, fue preparación. Los elegidos no huyen del silencio ni del aislamiento. Lo abrazan, sabiendo que cada momento de soledad está lleno de propósito. Que cada vez que Dios los separa, está preparando el terreno para algo más grande. Y cuando por fin el Señor diga ahora, entenderás que cada minuto en la soledad valió la pena.
Porque lo que se construye en el secreto, Dios lo mostrará en su tiempo. Lo que aprendiste en tu aislamiento será lo que te sostendrá cuando llegue la tormenta. Y cuando el mundo vea tu fruto, solo tú sabrás que fue en la soledad donde tus raíces se hicieron fuertes. El aislamiento no es castigo. Es el lugar donde los elegidos aprenden a escuchar el corazón de Dios. Es el espacio donde muere el ego, nace la fe y se despierta la verdadera identidad espiritual. Y cuando comprendes esto, ya no temes estar solo. Porque sabes que mientras otros duermen, Dios está hablando contigo en lo secreto. Tercera, el rechazo no es final, es redirección divina. Hay heridas que no se ven, pero dejan marcas más profundas que cualquier golpe. Una de ellas es el rechazo. Cuando alguien te ignora, te menosprecia o te cierra la puerta en la cara, algo dentro de ti se quiebra. Intentas entender que hiciste mal, te esfuerzas por agradar, buscas encajar, pero nada parece suficiente. Sin embargo, los elegidos de Dios comprenden algo que el mundo no entiende: el rechazo no es un final, es una redirección divina. Lo que hoy duele, mañana revelará el propósito por el cual fuiste separado. Dios usa el rechazo para movernos de lugares donde ya no debemos estar. Usa la decepción para empujarnos hacia nuestra verdadera asignación. Porque si todo el mundo te aceptara, te quedarías cómodo, y los elegidos no nacieron para lo cómodo, nacieron para lo trascendente. Cada no que recibes, cada puerta que se cierra, cada relación que termina, es Dios redirigiendo tus pasos hacia el destino que solo Él conoce. Mira la vida de José. Rechazado por sus propios hermanos, vendido como esclavo, olvidado en prisión. Cada paso parecía una caída, pero en realidad era una escalera. Porque el rechazo de sus hermanos fue el inicio del camino que lo llevó al trono de Egipto. Si ellos no lo hubieran traicionado, José nunca habría llegado a donde Dios lo necesitaba. El rechazo fue su transporte hacia la promesa. Y cuando años después se reencontró con ellos, no los odió, no los condenó. Les dijo con serenidad: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Génesis 50, versículo 20. Eso es algo que solo un corazón transformado por el Espíritu puede decir. Lo mismo pasa contigo. Hay cosas que dolieron tanto que todavía no entiendes por qué sucedieron. Personas que se fueron cuando más las necesitabas, oportunidades que parecían perfectas y se desvanecieron. Pero lo que no sabes es que Dios estaba cuidándote, porque lo que parecía una pérdida era en realidad protección. El rechazo de los hombres es, muchas veces, la forma en que Dios te guarda del desastre. El rechazo también revela lo que hay dentro de ti. Te muestra si tu valor depende de la aprobación ajena o si realmente sabes quién eres en Dios. Muchos se derrumban cuando alguien los rechaza, pero los elegidos aprenden a mantenerse firmes. Porque entienden que no fueron llamados a ser entendidos por todos, sino a ser guiados por uno solo. Cuando Dios te elige, te separa. Y cuando te separa, inevitablemente habrá quienes no comprendan tu camino. No todos pueden caminar contigo, porque no todos están llamados al mismo destino. Mira a David. Sirvió fielmente al rey Saúl, lo honró, lo defendió, lo amó. Pero aún así, Saúl lo persiguió como enemigo. David no entendía por qué alguien a quien él había sido leal lo rechazaba de esa forma. Pero lo que parecía una traición era una estrategia divina. Si Saúl no hubiera rechazado a David, él nunca habría dejado el palacio, y si nunca hubiera salido, jamás habría aprendido a depender solo de Dios. En las cuevas, en el exilio, en la oscuridad, David fue formado. El rechazo de Saúl fue el fuego que purificó su carácter para prepararlo como rey.
Hay rechazos que son parte del plan. Personas que te cierran la puerta no porque seas inadecuado, sino porque el lugar ya no es tuyo. Dios te está moviendo. A veces, el Señor permite que te duela, para que te sueltes. Te quita algo que amabas para llevarte a algo que aún no conoces. Te saca de una relación, de un trabajo, de un círculo, y tú lloras pensando que perdiste. Pero en realidad, fuiste redirigido. Y más adelante entenderás que si esas puertas no se hubieran cerrado, nunca habrías llegado a donde estás ahora. Piensa también en Jesús. El Salvador fue rechazado desde su nacimiento. No hubo lugar para él en la posada. Rechazado por los suyos, traicionado por sus amigos, crucificado por aquellos a quienes vino a salvar. Pero a través de ese rechazo, se cumplió el plan de redención más grande de la historia. Si Jesús no hubiera sido rechazado por los hombres, no habría sido exaltado por el Padre. Su dolor se convirtió en nuestra salvación. El rechazo no fue su final, fue su camino hacia la gloria. Los elegidos aprenden a no buscar validación humana. Entienden que ser rechazado por el mundo muchas veces es señal de haber sido aprobado por Dios. Por eso, cuando una puerta se cierra, en lugar de desesperarse, oran. Porque saben que cada no que viene del cielo es más valioso que 1000 sí del mundo. El rechazo es la manera en que Dios limpia el camino, separando lo que no te pertenece de lo que te está esperando. Tal vez ahora mismo estés pasando por un rechazo que no entiendes. Tal vez alguien te dejó sin explicación, o una oportunidad desapareció justo cuando creías que era el momento. No luches contra eso. Agradece, aunque te duela. Porque si algo se fue, es porque no formaba parte del plan. Dios no te quita nada sin tener preparado algo mejor. El rechazo también te enseña humildad. Te obliga a mirar hacia arriba en lugar de alrededor. Te recuerda que tu valor no depende de quien te acepta, sino de quien te eligió. Cuando los hombres dicen no, Dios dice espera, y a veces, su espera es el puente hacia el milagro. José, David, Moisés, Jesús, todos fueron rechazados antes de ser usados. Ninguno fue exaltado sin antes ser humillado. Por eso, si estás en esa etapa donde parece que nadie te entiende, no te preocupes. No estás fuera del plan, estás justo donde Dios te quiere. Estás en la curva del proceso, en el punto donde el rechazo se transforma en redirección. Y cuando mires atrás, te darás cuenta de que fue necesario. Que si no hubieras sido rechazado, seguirías en lugares que limitaban tu propósito. Que si no te hubieran cerrado esa puerta, no habrías encontrado la entrada correcta. El rechazo te duele hoy, pero te salva mañana. Dios usa el rechazo para redibujar tu ruta, para empujarte hacia lugares donde florecerás. Lo que otros desecharon, Dios lo elige. Lo que el mundo descartó, Él lo levanta. Por eso, nunca te lamentes por haber sido apartado, agradécele al cielo por haberte redirigido. Los elegidos entienden que el rechazo es un sello. Un sello que distingue a los que están en el proceso del llamado. Y cuando finalmente llegues al destino que Dios te prometió, mirarás atrás con gratitud y dirás, gracias, Señor, por cada puerta que se cerró, porque ahora entiendo que eran tus manos guiándome hacia mi propósito. Porque lo que para otros fue final, para ti fue comienzo. El rechazo fue la señal de que el cielo te estaba moviendo hacia algo mayor. No te detengas, no te quejes, no te lamentes. Cada vez que alguien te dé la espalda, recuerda, el hombre te rechazó, pero Dios te escogió. Y lo que Él elige, nada ni nadie puede detenerlo. Cuarta, el sufrimiento no es pérdida, es revelación.
¿Alguna vez has sentido que el dolor no tiene sentido? Que la vida te ha quitado más de lo que te ha dado, y que tu fe tambalea entre lo que crees y lo que estás viviendo. ¿Has llegado a preguntarte por qué Dios permite que sufras si Él te ama? Si eres uno de los elegidos, tarde o temprano descubrirás una verdad profunda: el sufrimiento no es una pérdida, es una revelación. No es la señal de que Dios te ha abandonado, sino la forma más intensa en la que Él te revela quién eres y lo que está formando dentro de ti. El sufrimiento tiene una voz que el alma escucha cuando todo lo demás calla. Es en medio del dolor cuando el corazón aprende a escuchar a Dios con más claridad. Las lágrimas limpian los ojos del espíritu para que puedas ver lo que antes no comprendías. Cada herida, cada noche en vela, cada batalla interna, es una conversación silenciosa entre tu alma y tu Creador. Mira la vida de Job. Lo perdió todo: su salud, su familia, sus riquezas. Y en medio de la oscuridad, sin respuestas, sin consuelo, declaró: el Señor dio, y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Job 1, versículo 21. Job no comprendía el porqué, pero aún así eligió confiar. Y al final, su historia no fue de destrucción, sino de restauración. Porque el sufrimiento de Job no fue castigo, fue revelación. En ese proceso, descubrió algo que nunca habría aprendido de otra manera: la fidelidad de Dios no depende de lo que tienes, sino de lo que crees, incluso cuando no ves. El sufrimiento nos despoja de todo lo superficial. Nos quita las apariencias, los títulos, las seguridades, y nos deja cara a cara con nuestra fragilidad. Pero es ahí, en ese lugar de vulnerabilidad, donde se manifiesta la gloria de Dios. Porque solo cuando el hombre reconoce su límite, puede ver el poder del que no tiene ninguno. El sufrimiento revela lo que el éxito oculta: la verdadera fe, la pureza del corazón, la dependencia absoluta del cielo. Pablo entendió esta verdad cuando dijo: me complazco en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Segunda de Corintios 12, versículo 10. Lo que el mundo llama debilidad, Dios lo llama transformación. Lo que otros ven como ruina, Él lo usa como cimiento. El sufrimiento de los elegidos no los destruye, los moldea, los profundiza, los prepara para cargar con la gloria que otros no soportarían. El sufrimiento también revela propósito. A veces Dios permite que atravieses fuego no para castigarte, sino para mostrarte lo que Él depositó en ti. Sin la adversidad, nunca descubrirías la fortaleza que te habita. Sin la prueba, nunca sabrías cuánta fe llevas dentro. Sin el quebranto, nunca entenderías cuán real es su presencia. Piensa en José otra vez. En la cárcel, sin nadie que lo recordara, sin futuro aparente, allí Dios le reveló el don que había puesto en él. Fue en el encierro donde su discernimiento creció, donde su interpretación de sueños se volvió ministerio. Si no hubiera sufrido, no habría despertado su propósito. Lo mismo sucede contigo: a veces Dios permite el dolor porque solo en la oscuridad florecen ciertas semillas. Jesús también lloró. También sintió el abandono y la angustia. En Getsemaní, su alma estuvo muy triste, hasta la muerte. En la cruz gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero incluso en ese clamor, el Padre no se apartó. A través del sufrimiento del Hijo, se reveló el amor más grande de todos los tiempos. El dolor de Cristo fue el canal de la salvación. Y si el Hijo fue perfeccionado por medio del sufrimiento, ¿por qué tú y yo pensaríamos que seremos formados de otra manera? El sufrimiento no es pérdida, es el crisol donde se purifica la fe.
Así como el oro pasa por el fuego para ser refinado, el alma del creyente pasa por la aflicción para ser fortalecida. Dios no te destruye con el dolor, te depura. Quita lo que sobra, lo que estorba, lo que pesa. No porque quiera verte sufrir, sino porque sabe que no puedes avanzar con tanto peso. Cada lágrima que derramas es una limpieza espiritual, cada caída, una lección que te eleva. Y cuando el dolor parece insoportable, recuerda esto: el sufrimiento tiene un final, pero la revelación que deja es eterna. Lo que aprendes en el valle no se olvida. Quien camina con Dios en medio del quebranto, nunca vuelve a ser el mismo. Descubre un tipo de paz que no depende de las circunstancias, una fe que no se apaga con el viento. Muchos huyen del dolor, pero los elegidos aprenden a mirarlo de frente. Porque saben que detrás de cada herida hay una enseñanza divina. Que las noches más oscuras son las que preceden los amaneceres más brillantes. Que cada pérdida, por dura que sea, abre espacio para una revelación más profunda. Y cuando la tormenta pasa, lo que queda no es destrucción, sino madurez espiritual. El sufrimiento también te enseña empatía. Cuando has llorado, comprendes el llanto ajeno. Cuando has sido herido, sabes sanar con ternura. Dios permite que pases por el fuego para que, cuando veas a alguien ardiendo, sepas cómo ayudarlo. Los elegidos que han sufrido no juzgan, abrazan. No critican, comprenden. Porque recuerdan que en su dolor también fueron sostenidos por manos invisibles. Si estás sufriendo, no lo veas como el final. Míralo como la página más profunda de tu historia con Dios. Él está usando ese dolor para revelar lo que hay en tu interior y para mostrarte una parte de él que no conocías. Y aunque no lo entiendas ahora, llegará el día en que mirarás atrás y dirás: ahora comprendo, Señor, ¿por qué permitiste aquello? Sin ese dolor, nunca habría descubierto tu poder. Dios nunca desperdicia un sufrimiento. Cada herida tiene un propósito. Cada lágrima, una promesa. Cada dolor, una semilla de revelación. El sufrimiento es el lenguaje que el alma entiende cuando el corazón se quiebra, y el lugar donde Dios revela su mayor poder, transformar lo roto en testimonio y el llanto en alabanza. Por eso, no maldigas tus heridas, no reniegues de tu proceso. Agradece. Porque lo que hoy te duele mañana será tu ministerio. Lo que hoy te quita el aliento, mañana te dará voz. Dios no te está castigando, te está revelando. Está quitando lo que impide que veas quién eres realmente, su hijo, su elegido, su obra más amada. Cuando los elegidos atraviesan el fuego, no salen iguales. Salen con los ojos abiertos, con el corazón más sensible, con el espíritu más firme. Porque en medio del sufrimiento, descubren que Dios no siempre los libra del fuego, pero siempre los acompaña dentro de él. Y eso lo cambia todo. Quinta, el tiempo de espera no es vacío, es propósito oculto. ¿Cuántas veces has sentido que tu vida está en pausa? Oras, haces lo correcto, esperas, pero nada cambia. Te levantas cada día con la esperanza de que algo suceda, y sin embargo, el cielo parece inmóvil. Todo avanza para otros, pero tú sigues en el mismo lugar. Es fácil pensar que Dios se olvidó de ti, que tus oraciones quedaron suspendidas en el aire. Pero los elegidos aprenden una verdad que transforma su visión: el tiempo de espera no es un vacío, es el escenario donde Dios prepara lo que aún no estás listo para recibir. El tiempo de espera no es un castigo ni un desperdicio. Es una obra invisible, una siembra silenciosa en la tierra de tu destino. Dios nunca llega tarde, pero tampoco se apresura. Él trabaja en un ritmo que solo los que confían pueden soportar. Mientras tú ves quietud,
Él está moviendo piezas, cambiando corazones, alineando circunstancias que ni siquiera imaginas. Lo que parece inactividad es en realidad precisión divina. Mira a Abraham. Dios le prometió un hijo cuando ya la edad lo hacía imposible. Pasaron años y no ocurría nada. Cada amanecer le recordaba la distancia entre la promesa y la realidad. Pero no fue tiempo perdido, fue tiempo de fe. Fue el lapso donde Dios transformó su corazón de duda en certeza, de ansiedad en reposo. Cuando finalmente nació Isaac, no era solo el cumplimiento de una promesa, era el fruto de una fe madura, forjada en la espera. El tiempo de espera es donde se revela qué tipo de corazón tienes. Porque cuando Dios tarda, el alma se impacienta, la carne se rebela, el orgullo quiere tomar el control. Pero el elegido aprende a rendirse. Aprende a decir, Señor, no entiendo tu tiempo, pero confío en tu plan. La espera no destruye al que confía, lo purifica. El que sabe esperar con fe, cuando llega su momento, lo recibe con gratitud, no con queja. José esperó años en prisión antes de ver cumplido su sueño. David fue ungido como rey, pero pasaron muchos años antes de sentarse en el trono. Ana lloró amargamente por un hijo, y su oración fue contestada mucho después. Cada uno de ellos entendió que el tiempo de Dios no es igual al del hombre. Que lo que hoy parece demora, en realidad es maduración. El fruto no se arranca verde, debe crecer hasta el momento exacto. Así trabaja Dios. A veces, Él te promete algo y luego guarda silencio. No porque haya olvidado su palabra, sino porque está preparando el terreno. Si te diera la bendición demasiado pronto, podrías perderla. El tiempo de espera es un proceso de fortalecimiento. Es el gimnasio del espíritu, donde la paciencia se entrena y la fe se expande. Mientras esperas, no estás estancado, estás creciendo. Estás aprendiendo lo que necesitarás cuando la promesa se cumpla. Piénsalo, si Dios hubiera entregado a Moisés su misión antes de los 40 años en el desierto, no habría tenido la madurez para liderar a un pueblo entero. Si José hubiera salido de la cárcel antes del tiempo señalado, no habría estado listo para gobernar. Si Jesús hubiera comenzado su ministerio antes de los 30, sin completar su preparación, el plan de redención no habría sido perfecto. Cada segundo de espera en sus vidas tenía propósito. Y lo mismo sucede contigo. En la espera, Dios te enseña a confiar más en su voz que en tu vista. Te enseña a soltar la ansiedad y descansar en su soberanía. Es en ese aparente silencio donde Él está más activo, aunque no lo percibas. Porque mientras tú esperas, Él trabaja. Y cuando Él trabaja, nada es casualidad. Los elegidos aprenden a no desesperarse cuando todo parece detenido. Han comprendido que la pausa es parte del proceso. Que el reloj de Dios no se atrasa, se sincroniza con su propósito. Por eso, mientras esperas, no pierdas la fe. Ora, pero también agradece. Porque aunque aún no veas el cumplimiento, ya está en camino. La fe no es solo creer que Dios puede hacerlo, es confiar en que lo hará cuando sea el momento perfecto. Mira la parábola del sembrador. Cuando la semilla se entierra, desaparece. Nadie ve su crecimiento. Pero bajo la tierra, algo está ocurriendo. La raíz se extiende, la vida se mueve, el propósito se forma. Si alguien desenterrara la semilla antes de tiempo, la mataría. Así sucede con tus promesas. Lo que Dios te prometió está germinando bajo la superficie, en un lugar que no ves. La espera no es una pausa, es un proceso subterráneo de preparación. Durante la espera, Dios también prueba tu corazón.
Te enseña a soltar lo que no puedes controlar. Te invita a rendirte. Y aunque la impaciencia te susurre que nada está ocurriendo, Él te responde en silencio: confía. Estoy obrando. El tiempo de espera te prueba, pero también te protege. Si llegaras antes al lugar equivocado, podrías perder lo que Él quiere entregarte en el momento correcto. Isaías 40, versículo 31 lo dice con claridad: los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La espera no te debilita, te fortalece. La paciencia no te detiene, te eleva. Dios no está demorando tu bendición, la está perfeccionando. Por eso, cuando sientas que el tiempo pasa y nada cambia, repite en tu interior: Dios está trabajando en lo invisible. Él no se ha olvidado de ti. Los relojes del cielo marcan otro ritmo, y cuando suena la hora, todo encaja con una precisión divina. Lo que hoy parece silencio, mañana será testimonio. Los elegidos aprenden a disfrutar incluso del proceso. Porque saben que la espera no los retrasa, los alinea. Que cada día en el desierto tiene una enseñanza, que cada oración sin respuesta fortalece su fe, que cada amanecer sin milagro aparente es una oportunidad para confiar un poco más. Y cuando por fin la promesa llegue, mirarás atrás y entenderás que no fue tiempo perdido. Fue un tiempo sagrado, un espacio donde Dios preparó tu corazón para sostener lo que estaba por venir. Porque no hay promesa que florezca sin un periodo de espera. Y cuanto más larga la espera, más grande la bendición. El tiempo de espera no es vacío, es propósito oculto. Es el lienzo donde Dios pinta en silencio lo que pronto mostrará al mundo. Así que no te desesperes, no te rindas, no dudes. Si estás esperando, es porque Dios aún está trabajando. Y cuando Él termina su obra, siempre deja al mundo sin palabras. Sexta, el discernimiento del elegido es incomprendido por muchos. ¿Alguna vez has sentido que ves cosas que otros no ven? Que algo en tu espíritu percibe lo que las palabras no pueden explicar. Que intuyes peligros, presencias o propósitos que los demás ignoran, y cuando intentas compartirlo, te miran con duda o incredulidad. Si alguna vez has sentido eso, debes saberlo: no estás loco, estás despierto. Los elegidos de Dios poseen un discernimiento espiritual que no todos comprenden. Ven más allá de lo visible, escuchan más allá del ruido, sienten lo que el Espíritu revela. Pero precisamente por eso, son incomprendidos, criticados e incluso rechazados. El discernimiento es el lenguaje de los que caminan cerca del Espíritu Santo. Es ese conocimiento silencioso que no se aprende en libros ni se obtiene por experiencia, sino que se recibe como un don divino. Es la capacidad de percibir lo que el ojo humano no alcanza, las intenciones, las atmósferas, los tiempos espirituales. Los elegidos viven con una sensibilidad diferente. Lo que otros llaman casualidad, ellos lo reconocen como dirección divina. Lo que otros ignoran, ellos lo interpretan como señal. Piensa en Noé. Cuando Dios le dijo que construyera un arca bajo un cielo despejado, todos lo consideraron loco. Nadie comprendía lo que él veía porque su discernimiento estaba alineado con el cielo, no con la lógica humana. Lo que parecía insensato para el mundo era obediencia para Dios. Y cuando la lluvia cayó, todos entendieron demasiado tarde lo que el discernimiento de un elegido había percibido desde el principio. Así sucede contigo. Hay cosas que tu espíritu siente antes de que pasen. Hay decisiones que no puedes explicar, solo obedecer.
Dios te da una paz cuando te dice sí, y una inquietud profunda cuando te dice no. A veces no sabes por qué te alejas de alguien, por qué rechazas una oportunidad o por qué tu corazón te advierte de algo invisible. No lo entiendes, pero lo sientes. Y luego, con el tiempo, todo se confirma. Ese es el discernimiento del Espíritu actuando en ti. Sin embargo, ese don tiene un precio. Porque los que ven más allá, suelen caminar solos. Los que escuchan la voz de Dios con claridad, son malinterpretados por quienes solo oyen el ruido del mundo. Pero no te preocupes, eso también es parte del llamado. Jesús mismo fue incomprendido por los suyos. Cuando hablaba de verdades celestiales, muchos decían, tiene demonio y está loco, porque lo escuchan. Juan 10, versículo 20. Lo decían porque no podían entender lo espiritual desde una mente carnal. El discernimiento no se razona, se revela. El elegido no busca tener la razón, busca tener comunión. No necesita explicar cada cosa que el Espíritu le muestra, porque sabe que hay secretos que solo se entienden en intimidad con Dios. Hay momentos en que el Espíritu Santo te dirá algo que no debes compartir todavía. No porque no sea verdad, sino porque aún no es el tiempo. Aprender a discernir también es aprender a callar. Los sabios espirituales no hablan todo lo que saben, oran por lo que entienden. El discernimiento también sirve para protegerte. Te libra de alianzas equivocadas, de caminos falsos, de decisiones apresuradas. El Espíritu te advierte cuando algo no proviene de Dios, aunque a los ojos del mundo parezca bueno. Es esa sensación en el alma que te dice no vayas, no confíes, no firmes. Y aunque todos a tu alrededor te digan que estás exagerando, tu espíritu no se equivoca. Porque quien camina guiado por Dios no sigue apariencias, sigue dirección. Mira la vida de Daniel. Fue llevado cautivo a Babilonia, rodeado de una cultura completamente opuesta a la suya. Sin embargo, conservó una sensibilidad espiritual que lo mantuvo firme. Interpretaba sueños, discernía señales, comprendía misterios que los sabios del rey no podían descifrar. Y aunque lo llamaron fanático, aunque quisieron callarlo, el discernimiento que Dios le dio lo llevó a posiciones de honra. Porque quien discierne lo invisible termina viendo lo imposible. Los elegidos entienden que el discernimiento no es para presumirlo, sino para servir. Dios no te revela cosas para engrandecerte, sino para usarte como canal de intercesión. Te muestra lo que otros no ven para que ores por ellos, no para juzgarlos. Te hace sentir el peso espiritual de los ambientes, no para que te asustes, sino para que limpies el lugar con tu presencia y tus palabras. El discernimiento no es un privilegio, es una responsabilidad. Y también es un filtro. Te enseña a reconocer la diferencia entre lo que parece de Dios y lo que verdaderamente lo es. En tiempos donde todo se mezcla, donde la verdad se disfraza y la oscuridad se disimula con luz, los elegidos son los que aún saben distinguir. No se dejan llevar por la emoción, sino por la voz interior del Espíritu. No todo lo que brilla proviene del cielo, y no toda oportunidad viene del Señor. Por eso el discernimiento es tan necesario, es la brújula del alma que te mantiene en el camino correcto. Pero este don, aunque poderoso, también puede ser una carga. Porque sentir lo que otros no sienten puede agotarte. Ver lo que otros no ven puede doler. Los elegidos perciben la tristeza del mundo, el peso espiritual de las personas, el sufrimiento oculto detrás de las sonrisas. A veces, sin entender por qué, lloran por almas que ni siquiera conocen. Y es que el discernimiento no solo muestra lo invisible, también despierta la compasión divina. Te hace intercesor, no espectador.
Jesús lloró por Jerusalén antes de su caída. No lloró por él, sino por lo que su espíritu discernía, la ceguera del pueblo, la distancia entre la promesa y la realidad. Así es el corazón del discernidor, siente el dolor del cielo por la humanidad. Cuando tu discernimiento crece, tu amor también lo hace. Porque el verdadero discernimiento no juzga, comprende, no separa, restaura, no condena, ora. Por eso, si alguna vez te han llamado raro, si te han dicho que exageras o que todo te lo tomas muy espiritual, no te preocupes. No todos pueden comprender la profundidad de lo que llevas dentro. Los elegidos no buscan ser entendidos, buscan ser obedientes. A veces Dios te mostrará cosas que ni tú entiendes del todo, pero debes confiar. Si Él lo reveló, tiene propósito. Y si otros no lo ven, no es tu tarea convencerlos, es tu deber permanecer fiel. Con el tiempo, entenderás que ese don es tu mayor protección. Que gracias a ese discernimiento evitaste trampas, saliste de lugares oscuros, tomaste decisiones que salvaron tu alma. Lo que otros no percibieron, tú lo sentiste. Y aunque te costó soledad, esa soledad te mantuvo vivo. El discernimiento del elegido no es un poder, es una comunión. Es la conexión directa entre tu espíritu y el Espíritu Santo. Y mientras más lo escuchas, más claramente verás el mundo con los ojos de Dios. Puede que no todos te entiendan, pero el cielo sí. Y eso basta. Porque el discernimiento no busca aprobación humana, sino alineación divina. Los elegidos viven para agradar a aquel que los escogió, no para convencer a quienes no comprenden su propósito. Así que sigue escuchando esa voz, sigue obedeciendo esa guía interior, aunque el mundo no lo entienda. Porque el día que todo se revele, se verá que los que fueron llamados raros eran los que realmente caminaban con Dios. A lo largo de este mensaje has recorrido el camino que solo los elegidos de Dios pueden comprender. Has descubierto que el silencio no es ausencia, sino entrenamiento. Que el aislamiento no es castigo, sino preparación. Que el rechazo no es final, sino redirección divina. Que el sufrimiento no es pérdida, sino revelación. Que la espera no es vacío, sino propósito oculto. Y que el discernimiento, aunque te separe de muchos, es la manera más pura en la que Dios te habla. Todo esto forma parte del proceso sagrado con el que el cielo moldea a sus escogidos. Un proceso silencioso, a veces doloroso, pero siempre intencional. Dios no llama a los perfectos, llama a los disponibles. No busca a los fuertes, sino a los que en su debilidad le entregan el control. Y si estás escuchando estas palabras, no es casualidad. Has sido separado para algo más grande de lo que imaginas. Puede que hoy no entiendas las pruebas, que no comprendas las demoras ni las pérdidas, pero llegará un momento en que todo cobrará sentido. Cada lágrima, cada puerta cerrada, cada noche en silencio, eran parte de la preparación para el propósito que te espera. Los elegidos no viven de explicaciones, viven de fe. No necesitan ver para creer, porque han aprendido a confiar en lo invisible. El mundo los llama extraños, pero el cielo los llama hijos. Y aunque a veces caminen solos, nunca están realmente solos, porque el Espíritu Santo los acompaña en cada paso, incluso cuando el camino parece oscuro. Los elegidos saben que las respuestas no siempre vienen en palabras, sino en paz. Que los milagros no siempre llegan con ruido, sino con serenidad. Cuando Dios te elige, te enseña a escuchar más con el corazón que con los oídos. Te enseña a no desesperarte cuando las cosas no salen como planeas, porque en esos momentos Él está escribiendo capítulos que solo entenderás cuando los vivas hasta el final. El proceso puede doler,
pero el propósito sanará todo lo que el dolor rompió. Por eso, no desprecies el silencio ni temas las pausas. Lo que hoy parece quietud es el preludio de algo glorioso. Si miras atrás, notarás que los momentos más difíciles fueron los que más te hicieron crecer. Que los caminos más solitarios fueron los que más te acercaron a Dios. Que lo que creías una pérdida, en realidad fue la manera en que el cielo te liberó. El fuego que pensabas que te quemaba, te estaba purificando. El desierto que creías que te agotaba, te estaba preparando para recibir la promesa. Dios no se equivoca en su manera de moldear a los suyos. Y ahora entiendes algo que pocos comprenden, que el silencio también habla, que la soledad también enseña, que el rechazo también empuja y que la espera también transforma. Todo lo que Dios permite tiene sentido en su tiempo. Los elegidos aprenden a decir gracias incluso cuando no entienden, porque saben que cada parte del proceso está tejida con amor divino. Y cuando llega el momento de la revelación, descubren que valió la pena. Tal vez este mensaje te encontró justo cuando sentías que nada tenía sentido. Tal vez lo escuchas en medio de tu desierto o de una noche en la que solo Dios conoce tu dolor. Pero déjame decirte algo, no estás solo. No estás olvidado. No estás fuera del plan. Dios está trabajando, y su obra contigo aún no ha terminado. Lo que hoy parece silencio es una conversación secreta entre tu alma y tu Creador. Y cuando Él decida hablar, entenderás que el tiempo de espera fue su manera de prepararte para recibir lo que pedías, y más. Los elegidos comprenden en silencio lo que el mundo no ve. Caminan despacio, escuchan profundo y obedecen sin aplausos. Saben que la verdadera grandeza no está en ser visto, sino en ser hallado fiel. Si hoy estás pasando por un tiempo donde nadie te entiende, donde tus oraciones parecen no tener eco, recuerda esto: Dios no te está castigando, te está entrenando. Está afinando tu espíritu, como quien prepara un instrumento para una melodía eterna. Y cuando llegue el día en que todo encaje, cuando veas cómo cada pieza formaba parte de un plan perfecto, dirás con lágrimas en los ojos: ahora lo entiendo, Señor. Tu silencio era mi enseñanza. Tu demora era mi protección. Tu prueba era mi llamado. Ese día sabrás que no sufriste en vano, que no esperaste por nada, que no lloraste sin razón. Porque todo lo que viviste fue el lenguaje de Dios moldeando tu propósito. Así que mantén tu corazón firme, tus rodillas dobladas y tu mirada en el cielo. Dios no ha terminado contigo. Y cuando el mundo te pregunte cómo lograste mantenerte en pie, podrás decir con paz: porque aprendí a confiar incluso cuando no entendía. Ese es el sello de los elegidos, creer, aunque el ruido del mundo diga lo contrario. Y ahora, que has llegado hasta aquí, no te quedes callado. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a compartirlo y escribir esta frase en los comentarios: Dios, aunque no entienda, confío en tu plan. Recuerda suscribirte a nuestro canal para recibir más palabras que fortalezcan tu fe. Además, deja tu like y activa las notificaciones para recibir más contenido inspirador. Por último, si quieres seguir fortaleciendo tu fe, te invito a seguir profundizando en la palabra de Dios. Por eso, te recomiendo ver nuestro siguiente video, donde encontrarás más oraciones y reflexiones que edificarán tu vida. Haz clic en la pantalla y sigue conectando tu corazón con Dios, para que su presencia te guíe en cada paso. Que Dios te bendiga abundantemente. Que la presencia de Dios no solo te visite, que te habite y guíe.